Existen muy pocos testimonios fílmicos de las primeras décadas del siglo XX en el Ecuador. Este es uno de ellos. Estamos viendo una película filmada por Carlos Endara en 1929. Registra un viaje desde Guayaquil a Quito. Carlos Endara nació en Ibarra en 1865. Muy joven viajó a Panamá y trabajó en la construcción del canal interoceánico. Allí se instaló como próspero fotógrafo y en el año 1915 formó su familia con la también ibarreña Clementina Peña Herrera, su sobrina carnal, con quien tuvo 2 hijas panameñas, Paulina y Gema. Endara viaja en más de una ocasión al Ecuador para filmar la vida en Guayaquil y en Quito. En Guayaquil, documenta la actividad del río Guayas con embarcaciones de todo tipo, cargadores, comerciantes. Al llegar al puerto en mayo de 1929 y antes de desembarcar, realiza su primera toma, una larga panorámica que recorre el frente de la ciudad hacia la ría. Se distinguen claramente los 2 grandes edificios modernos de la municipalidad, inaugurado meses antes, y el adjunto de la gobernación que para entonces ya tenía un lustro. Endara documenta una ciudad dinámica que ha cambiado mucho desde el voraz incendio grande que en 1896 redujo a cenizas la mitad de ella. La frágil y peligrosa madera ha sido reemplazada paulatinamente por los nuevos materiales de construcción del siglo XX, el ladrillo y el cemento. A Guayaquil llegaban las embarcaciones con los granos de cacao y en muchos casos eran secados y empacados en amplios espacios cerca del puerto. Luego eran embarcados. De ellos se encargaban los cacahueros, los trabajadores especializados que tenían una organización muy poderosa. No lejos del malecón, registra una de las pocas tomas panorámicas de la ciudad en esos años. Guayaquil es para entonces la ciudad más grande del Ecuador y se ha extendido hacia el estero Salado al occidente y hacia el sur, rebasando el tradicional barrio del Astillero. En este film sobre el Ecuador hay algunas tomas en las que aparece el mismo fotógrafo con su cámara, aquí con un barco de fondo.
Carlos Endara Andrade viajó acompañado por su sobrino panameño Guillermo, hijo de su hermano Victoriano, socio de su estudio fotográfico en Panamá. Guillermo le ayudaría en las filmaciones y en las proyecciones que realizó en Quito e Ibarra. Endara se interesó por la vida diaria de los guayaquileños, documentando con detalle la ferviente actividad en las calles, en las oficinas públicas, en los cafés. Guayaquil fue desde tiempos coloniales un puerto de enorme importancia en la costa pacífica de Sudamérica. Pero desde los años 70 y 80 del siglo XIX, su peso económico y actividad se incrementaron conforme al auge de exportaciones de cacao que fue en aumento. Hasta que Ecuador llegó a ser, con el cambio del siglo, el primer exportador de la fruta en el mundo. También Guayaquil era el lugar de desembarco de las importaciones que se incrementaron con el auge económico. Llegaban de Europa y a veces de Estados Unidos ropa y zapatos, alimentos enlatados, vinos y licores, herramientas y en forma creciente pianos, fonógrafos y otros aparatos técnicos para los hogares de altos recursos económicos. De Chile y Perú venía trigo y productos de clima templado. En 1920 se había desatado una crisis de las exportaciones con la baja de los precios del cacao en Europa y la difusión de enfermedades como la monilla y la escoba de bruja. Bajó el comercio exterior, pero Guayaquil siguió siendo un puerto muy activo. En 1920 se había desatado la crisis mundial que se inició con la caída del Wall Street en Nueva York. Sus efectos se sintieron en todo el mundo. Endara llegó a Guayaquil pocos meses antes de que la crisis se desatara en octubre de ese año. Por ello, encontró una ciudad pujante, donde el movimiento económico se había recuperado, al menos parcialmente. Así lo registró su cámara. La paciencia del experimentado fotógrafo le permitió capturar un desfile militar, con su banda de música. La guarnición del puerto principal fue siempre la más numerosa del país. Al fin y al cabo, la ciudad más grande debía tener fuerte protección. Además, como los militares tuvieron siempre influencia política, debían estar presentes en la ciudad más grande del país. Pero en realidad, la gran mayoría de los miembros del ejército, oficiales y tropa, provenían de la sierra. Las calles de Guayaquil eran muy activas y ya circulaban por ellas gran cantidad de automóviles. Los primeros habían llegado en la primera década del siglo. Para el fin de la tercera, ya el parque automotor era significativo. Había automóviles de variados modelos, en su mayoría importados de Estados Unidos.
Endara quiso mostrar los avances modernos de la ciudad, con sus grandes calles y avenidas, con sus plazas y monumentos. La emblemática Plaza Centenario ya albergaba el monumento a la gesta del 9 de octubre de 1920. Era, como hasta el presente, un activo centro de circulación y reunión de la urbe. Más adelante, captó también escenas de la Plaza San Francisco con su monumento a uno de los más grandes guayaquileños, Vicente Rocafuerte, protagonista de la independencia y segundo presidente del Ecuador. También se interesó por el monumento a José Joaquín Olmedo, prócer, poeta y patriota, que por muchos años fue el conductor de Guayaquil. A Carlos Endara le debemos las únicas tomas en cine que se conservan desde el desaparecido American Park, un gran parque acuático de propiedad de Rodolfo Vaquerizo Moreno, ubicado en el estero del Salado. Las modernas instalaciones, concebidas con la idea de imitar al parque acuático de Coney Island, en Nueva York, fueron inauguradas en el año 1922. Este balneario popular convocaba todos los fines de semana a una multitud de visitantes que arribaba en autobuses que salían desde la Plaza San Francisco y que en solo 5 o 6 minutos llegaban al lugar. El experimentado fotógrafo muestra las amplias instalaciones y se detiene con sus secuencias fílmicas en un tema concreto, la tabla de saltos. Los planos de esta secuencia se centran en el movimiento acrobático de quienes suben a la tabla y hacen sus piruetas aéreas antes de caer al agua. Estos vuelos atléticos ganan con la luz del atardecer una belleza especial. El interés de Endara se dirige después a la dinámica actividad del mercado, en el que se comercian telas, sombreros, frutas, legumbres, carne. Unos años antes de su llegada a Guayaquil, la municipalidad había construido un moderno mercado central, el cual ocupaba una manzana entera. Rápidamente se convirtió en un centro comercial vital de la ciudad. La cámara registra el enorme ajetreo de compradores y vendedores y se muestra cómo las actividades comerciales se extendieron a las calles adyacentes, donde se vendían todo tipo de artículos. En el año 2019, la Municipalidad de Guayaquil, después de varios meses de trabajo, rehabilitó y modernizó este icónico mercado porteño.
Guayaquil era una ciudad de contrastes. Había mucha riqueza y se la exhibía, pero también había pobreza y muchas actividades tradicionales que Endara también captó. Las escenas del mercado son muy representativas de ello. Las secuencias sobre Guayaquil concluyen con el registro de un ejercicio con la manguera de incendios. Los bomberos fueron, y lo son hasta hoy, una institución muy importante de Guayaquil. Inclusive los miembros de las familias más ricas se consideraban honrados de formar parte de la institución.